El maestro y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos, desembarcaron y les salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo. Ni con cadenas podían ya sujetarlo. Lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesucristo, echó a correr, se postró y gritó: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 1 al 20. Jesucristo vence el poder del mal. Jesucristo sana y libera a las personas de lo más peligroso que le puede suceder a un ser humano, el ataque frontal del mismo mal o del diablo, como lo llama la Sagrada Escritura. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 1 de febrero, año 2021. Llegará con la luz, la esperada libertad. Te esperamos, tú vendrás. ¿Cómo es de importante aprender qué es lo que más puede molestar a una persona? ¿Qué le puede dañar tangencialmente la vida a un ser humano? ¿Qué puede destruir los ideales de un ser humano? ¿Qué puede terminar, finiquitar prácticamente los proyectos de vida de cualquier persona? Y es una palabra tan corta que se llama mal. Jesucristo vence el poder del mal. Y hay que entender que el poder del mal oprime, maltrata y aliena a las personas. El mal tiene un poder. El diablo tiene un poder impresionante. El Papa Francisco en alguna ocasión daba como elementos de juicio para tenerle como respeto y atacar de frente al mal. Y hablaba el Papa en esa ocasión diciendo cómo el mal trata de convencer a la persona, se presenta a manera de bien, irradia a la persona hasta que la atrapa y la convence. El poder del mal oprime al ser humano, así que el mal no hay que darle oportunidad. El mal sabe y lo entiende perfectamente como mal. Por eso se acerca este mal narrado así en el Evangelio según San Marcos capítulo 5, verso 1 al 20, para decirnos hoy a nosotros hay que tenerle respetico al mal. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús de Nazaret? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Y Jesús le decía: espíritu inmundo, sal de esa persona. Entonces, ¿cómo es de importante entender ese tema? La simple presencia de Jesús ante el poder del mal se desmorona y se desintegra. ¿Cómo aprovechar la fe, la vida espiritual, la vida apostólica, la vida sacramental, la oración, para pedirle a Dios esa gracia tan especial que el mal no termine ni finiquite su vida, ni el mal acabe su vida cuando justamente estaba usted en el apogeo de su propia existencia? El poder del mal es impuro y no tiene autonomía ni consistencia según la Santa Biblia. Es impuro. Y así lo declara ese Evangelio de Marcos en ese capítulo 5. El poder del mal es impuro y no tiene autonomía ni consistencia. Hay 4 cosas importantes en la narración de la Santa Biblia para ponernos
como ante la reflexión de lo impresionante que puede ser el mal. Primero, un cementerio. Entonces habla de alguien que vivía en medio de los sepulcros, en un cementerio, lugar de los muertos, y hablando de la muerte que acaba prácticamente con la vida. Habla también de unos animales, que son los cerdos, que eran considerados animales impuros, la impureza que separa a las personas de Dios. También habla del mar como símbolo del caos, y así está en la Santa Biblia antes de la creación, el caos que destruye la naturaleza. También aparece la palabra legión cuando Jesús de Nazaret le pregunta a este mal impresionante cómo te llamas, y él dice, me llamo Legión porque somos muchos. Legión. ¿Y qué significará legión? Nombre de los ejércitos del Imperio Romano. ¿Qué es un imperio? Es algo que oprime y oprime a la gente. Es algo que oprime y explota a las personas. Un imperio de una persona, de un pequeño grupo. Un imperio que convence a las personas, es decir, vence en los sentimientos de la gente y las mantiene oprimidas. Me llamo Legión porque somos muchos como para querer decir yo soy el imperio. La victoria de Jesús de Nazaret tiene un alcance impresionante para las comunidades de ese momento cuando él predicaba el reino de su Padre Celestial. Vivían perseguidas por las legiones romanas y como que la ideología iba manipulando la gente, iba hablándole mucho de demonios para crear miedo en la comunidad y lograr la sumisión. Es como cuando alguien quiere manipular a otra persona y encuentra el camino ideal y encuentra que es ese tipo de persona que cree en todo lo que le van diciendo y le va teniendo miedo a todo lo que le van proponiendo. Es ese tipo de persona que no tiene una fe buena, bien alimentada, una fe llena del poder del Espíritu de Dios, una fe intelectual también para entender los acontecimientos. El Papa Santo, San Juan Pablo II, en una audiencia de un 25 de agosto del año 1999, el Papa Santo hablaba cómo tiene la autoridad Jesús de Nazaret sobre los demonios, que expulsa por el dedo de Dios los demonios. Y esa es una definición bíblica bien buena. Con el dedo de Dios se expulsa los demonios. Capítulo 11, verso 20, Evangelio de San Lucas. Entonces decía el Papa Santo desde esa perspectiva, la enfermedad de la que Jesús libera se llama pecado. Jesús mismo explica esa enfermedad que tenemos todos, que es el mal, el pecado, el odio, la venganza, el estar en contra de los demás, el juzgar al otro. ¡Qué enfermedad tan terrible! Entonces San Juan Pablo II decía, él libera de la enfermedad principal de un ser humano que se llama pecado, y así lo demuestra cuando curó a un paralítico, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar pecados. A ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Capítulo 2, Evangelio según San Marcos, verso 10. Interesante la posición del Papa San Juan Pablo II. Arrojar los demonios, dijo en otra audiencia de un 25 de noviembre del año 1997, arrojar los demonios. Es una categoría especial de los milagros de Cristo, explicaba el Papa en aquella ocasión. Arrojar demonios, saca demonios. La salvación viene de Dios, es decir, cómo libera al hombre del pecado, del mal, de aquello que puede destruirle terriblemente la vida a una persona. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos capítulo 5, verso 8, advierte cómo Jesús libera a una persona, san, espíritu inmundo de esa persona. Es decir, combina Jesús a esa persona, encontró un endemoniado en una región que se llama de los Gerasenos. Marcos capítulo 5, verso 8.
Entonces Jesús da a conocer claramente la misión de Él. Vino a librar al ser humano, a hombres y mujeres del mal, y antes que nada de un mal peor que se llama pecado, que se llama mal espiritual, que se llama odio, venganza, envidia, hipocresía, persecución. Esas son terribles enfermedades. Es la misión del Maestro de Nazaret, sacar el maligno y acabar con el poder del maligno, que es el primer autor del mal en la historia de la humanidad. Oigan esa definición de San Juan Pablo II. Acabar con el poder del maligno, que es el primer autor del mal en la historia de la humanidad. Bien interesante y bien importante entender la importancia que tiene en la vida espiritual de nosotros tratar el tema del mal. No creer que uno puede manejar tan facilito el mal, o vivir haciendo el mal, o pensando mal, o dejando que el mal continúe el camino, porque te destruye, te acaba y te aniquila severamente. A librarnos del temor, la alegría, la amistad, son ya signos de tu amor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.